Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar a trabajar con los libros de texto. Ya tuvimos 3 semanas de repaso en las que ustedes estuvieron trabajando con su cuadernillo y el día de hoy ya vamos a iniciar a trabajar con la asignatura de español. Recuerden que como siempre todos sus trabajos deben de llevar la fecha con color negro como lo hacíamos en el salón, la práctica social del lenguaje según la que sea, en este caso es la número 1, práctica social del lenguaje 1, el nombre de la práctica social la ponemos con azul y el propósito lo ponemos con negro. Puedes usar pluma o puedes usar tu lápiz. El propósito y todo eso viene en tu libro. Ahí en la tarea que les estoy enviando, ahí les pongo en qué página del libro y todas las indicaciones de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué significa este proyecto? En este proyecto, como dice ahí, vamos a relatar cosas que pasaron en la historia, ¿sí? Nosotros sabemos que el miércoles hay un acontecimiento que vamos a celebrar, ¿verdad? Que es la independencia de México. Entonces, de la independencia de México, nosotros podemos hacer un relato histórico donde hablemos de los personajes, por qué sucedió eso, cuándo sucedió, qué pasó primero, qué pasó después. Pero acuérdense que un proyecto dura 2 semanas y durante esas 2 semanas, pues no solo vamos a hablar de la independencia, vamos a estar hablando de otros relatos históricos. El primero que ustedes van a leer es relacionado con Agustín Iturbide. Ustedes lo van a leer en su libro y ahí van a identificar varias partes que tiene un relato histórico. Dentro del proyecto también vamos a ver nosotros cómo vienen las palabras en un diccionario. Vamos a aprender si vienen en infinitivo, si vienen en primera persona, en segunda persona. Vamos a aprender también adverbios que nos sirven para ubicarnos en el tiempo. Como les digo, los relatos históricos, pues obviamente son cosas que ya sucedieron. Entonces tenemos que ubicarlos en el tiempo. ¿Qué pasó primero, antes, después, enseguida, posteriormente, al final? Esos son algunos adverbios de tiempo. Y también vamos a trabajar con causas y consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué sucedió la independencia de México? Bueno, porque los trabajadores y la población estaban inconforme. Ahí tenemos causas y consecuencias. Pero ahorita solo les estoy dando una explicación de lo que vamos a estar trabajando esta semana, ¿sí? Así de manera general. Ya cada día les voy a ir explicando cada uno de los temas. Entonces, recuerden, bien importante, en su libreta de español ir poniendo todos los datos, los márgenes del color que es. Y esta es la primera tarea. No se preocupen si a lo mejor dicen, es que aquí no se ve bien, maestra. No pasa nada. Ustedes lo tienen en su libro y ustedes van a buscar ahí en la página cuál es la práctica social, cómo se llama y cuál es el propósito, ¿sí? Entonces, durante esta semana vamos a trabajar con este tema hasta que tú seas capaz de hacer un relato histórico, ¿sí? Sobre el tema que tú quieras. Pero obviamente, acuérdate, es histórico. Tiene que ser de algo que haya pasado hace tiempo o hace algunos años, para que realmente pueda ser histórico, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con la práctica social del lenguaje 1 durante esta semana, del 14 al 18 de septiembre. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar a trabajar con los libros de texto en todas las asignaturas. Vamos a trabajar con la... Hola, ¿cómo están? Al igual que en la materia de español, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con la materia de matemáticas en los libros de texto. También vimos un repaso en los programas de Escuela TV y en nuestro cuadernillo. Entonces hoy vamos a empezar a trabajar directamente con los libros de texto. El primer tema que nosotros vamos a ver es la suma y resta de fracciones con diferente denominador. Si recordamos, el denominador en una fracción es el que está abajo, ¿verdad? Es el denominador, es el que está en la parte de abajo. Entonces, cuando no son iguales, tenemos que hacer algunos pasos para que nos puedan quedar iguales. Pero antes de eso, vamos a ver otro tema que nos va a servir para la suma y resta de fracciones, que ya lo habíamos visto en cuarto, y es convertir fracciones impropias, las vamos a convertir a mixtas, y al revés, fracciones mixtas las vamos a convertir a impropias. ¿Y qué es eso, maestra, de una fracción mixta y una impropia y todo eso? Bueno, ya lo habíamos visto, pero si alguien no se acuerda, les voy a decir. Esta, por ejemplo, es una fracción propia. ¿Y cómo sé yo que es una fracción propia? Porque el número de arriba es más chiquito que el de abajo. Entonces, esto la convierte en una fracción propia. Cuando el de arriba es más chiquito que el de abajo, ¿sí? Esta se llama propia. Ahora, cuando el de arriba
es más grande que el de abajo, esta se llama fracción impropia. ¿Sí? Impropia, cuando el de arriba está más grande que el de abajo. Y la mixta, pues como su nombre lo dice, mixta como que nos suena que se combinan de varias. Bueno, la mixta combina a un número entero, que es el grande que ponemos al inicio, y se combina con una fracción propia. Esta le llamamos mixta. Mixta, cuando tiene un número entero, o sea, por decir que están 2 naranjas enteras, pero aparte tenemos 4/6 de otra naranja, que ya sabemos que cuando es fracción es porque no están enteras. Aquí sí tenemos 2 enteras, pero aparte tenemos otra dividida en 4/6. Esa es una fracción mixta. Entonces, otra vez, propia, cuando el de arriba es más chiquito. Impropia, cuando el de arriba es más grande. Y mixta, cuando tenemos enteros y lo combinamos con una fracción propia, ¿ok? Entonces, aquí la fracción propia ahorita la vamos a dejar descansar un ratito, ahorita no vamos a trabajar con esa, pero vamos a trabajar con estas, con las impropias y con las mixtas. Déjenme ponerle tantito de este porque no borra muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos cuando tenemos una fracción como estas? ¿Cómo dijimos que se llamaban estas? Se llaman mixtas, ¿sí? Un entero, 2/3. Pero esta de un entero, 2/3, yo la quiero convertir a una fracción impropia. ¿Y cuáles eran las impropias? Las que el número de arriba estaba más grande, ¿sí? Entonces, un entero, 2/3, yo lo quiero cambiar a una fracción, esta mixta, yo la quiero cambiar a una fracción impropia. Eso es lo que vamos a ver cómo se hace y se van a acordar porque ya lo habíamos visto. Tenemos que multiplicar el denominador, o sea, el de abajo, ¿sí? Este de abajo lo multiplicamos por el entero. ¿Cuál es el entero? El número grandote. ¿Sí? Entonces, en este caso sería 3 por 1, ¿sí? Sería 3 por 1, pues son 3. Y luego, más el de arriba, que son 2. Entonces diríamos, 3 por 1, 3. Más 2 sería 5. ¿Y cuál es el número que tenemos abajo? En la fracción propia tenemos el número 3. Entonces serían 5/3, ¿sí? Aquí de mixta nos quedó una fracción impropia. Ahora vamos a hacer otra para que vayan viendo ahí ustedes cómo se hace. Vamos a suponer que yo tengo 4 enteros, 1 medio, una fácil. 4 enteros, 1 medio. Esta es una fracción mixta y la voy a cambiar a impropia. Primer paso, lo que decíamos, el denominador, el de abajo, lo multiplico por el entero. 2 por 4. 2 por 4 son 8. Más el de arriba, más 1, 9. ¿Y qué número tengo como denominador? O sea, ¿qué número tengo abajo? El 2. Esa fracción ya se hizo impropia. ¿Por qué impropia, maestra? Porque el de arriba dijimos que era más grande que los de abajo. Entonces, los pasos para convertir de una fracción mixta a una impropia son 2. Primero, multiplico el de abajo por el entero. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, al resultado le sumo el de arriba. Y me sale la respuesta impropia, ¿sí? Esto nos va a servir porque en el tema de suma y resta de fracciones a veces van a venir fracciones así y a veces así y otras así. Entonces no podemos sumar de todo revuelto. Tenemos que tenerlas todas en fracciones propias o impropias o mixtas para poder sumar o restar,
Entonces, si yo me encuentro en una suma, uno de este y de uno de este, pues no lo voy a poder sumar. Voy a tener que convertirla a impropia o voy a tener que convertirla a mixta. Bien, ahora vamos a ver, ahorita vimos cómo convertir de fracciones mixtas a impropias. Ahora vamos a ver al revés, cómo convertir de fracciones impropias a mixtas. Acuérdense que las mixtas son las que tienen un número grande y una fracción propia. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, de las mixtas a las impropias se multiplicaba y se sumaba. Aquí, para convertir esta, que son impropias, para convertirlas a mixtas, lo que se hace es lo siguiente. Se hace una división. El número de arriba, adentro. Y el número de abajo, afuera. ¿Ok? Acuérdense. El de arriba, adentro. Y el de abajo, afuera. Y luego pues ya, hago una división, como ya me las sé. Estas están súper fáciles. 4 por cuánto me da 6 o se acerca. Que en este caso sería 1. 4 por 1 son 4. Para llegar a 6, ¿cuánto le falta? Serían 2. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, entonces después de hacer esta división, lo que tengo que hacer es lo siguiente. El entero, o sea, el grandote, es este. El resultado. Un entero. Este de abajo, lo que sobra, es el numerador. Y entre cuánto lo dividí, es el denominador. Y ya tengo una impropia convertida a mixta. Vamos a hacer esta otra. 8 tercios. Primer paso, tengo que dividir. Divido. El de arriba va adentro. El de abajo va afuera. Y divido. 3 por cuánto me da 8 o está cerca, sin que se pase, acuérdense. 3 por 2. 3 por 2 son 6. Para llegar a 8 serían 2. 6, 7, 8. Son 2. Y luego, el entero es el número de arriba, que en este caso es 2. El de abajo, lo que me sobra, es el numerador. Y entre cuánto lo dividí, es el denominador. Y así tengo convertida una fracción impropia, la convierto a mixta. Que como les dije, esto nos sirve para la suma y resta de fracciones. Ahora vamos a trabajar con la suma y resta de fracciones. Como ya se los había mencionado, vamos a utilizar el tema de convertir fracciones impropias a mixtas y mixtas a impropias. Entonces nosotros sabemos que en una suma de fracciones puede ser que el denominador sea igual o puede ser que el denominador sea diferente. Como en este caso, el denominador es diferente. No podemos sumar un 3 y un 6, porque acuérdense que esto es como si fuera una pizza. No podemos tener la misma pizza partida en 3 y partida en 6. O la partimos desde un principio en 3 partes o la partimos desde un principio en 6 partes. No podemos tener los dos al mismo tiempo. Entonces, como aquí sí tenemos diferentes, tenemos que hacer que los dos de abajo estén iguales. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el que gana en este caso es el más grande, que sería el número 6. ¿Sí? Tenemos que ver del 3 y el 6 cuál es el más grande. Pues el más grande es el número 6. Entonces ponemos nosotros las dos fracciones, que en este caso es una suma, y en vez del 3 vamos a poner el 6 y el 6 pues lo pasamos igual. Pero ¿por qué vamos a poner el 6, maestra? Si aquí hay un 3, entonces yo tengo que buscar 3 por cuánto me da 6. Y en este caso es 3 por 2. Pero como arriba lo multipliqué, como abajo lo multipliqué por 2, el de arriba también lo voy a multiplicar por 2. Entonces yo digo, 1 por 2 me da
2. Y esta se pasa exactamente igual. Y ahora sí, como decíamos, tengo 6, 6 y 6. Acuérdense que no es 6 más 6, 12. No, eso no es correcto. Es 6, 6, 6. Y estos dos de arriba sí los sumo. 2 más 2. 2 más 2 serían 4. Y esa es la respuesta. Siempre la respuesta tiene que ser una fracción propia. ¿Y cuáles serán las propias? Las que el número de arriba es más chiquito que el de abajo. Siempre debe de ser una fracción propia. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, yo tengo, voy a cambiarle aquí, tengo 2 octavos más 3 cuartos. No puedo sumar 8 y 4. Eso no se vale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner el número más grande. En este caso, pues el número más grande sería el número 8. Entonces yo pongo las dos fracciones, que sería el número 8, 8, ¿sí? Y ahorita vemos ahí. Entonces, 8 y 8. Como este está bien, pongo el mismo número de arriba. Paso esta fracción igual a este lado, ¿sí? Pero esta no era 8, era 4. Entonces yo tengo que decir, 4 por cuánto me da 8. Sería 4 por 2. Y multiplicar arriba 3 por 2. ¿Sí? Y digo, 3 por 2 serían 6. 3 por 2 son 6, lo pongo de este lado. Y luego digo aquí, 8, 8, y acá abajo no vayan a poner 16, no, es 8, 8, 8. Y arriba sería 2 más 6, 8. 8 octavos es lo mismo que un entero. ¿Sí? 2 octavos es lo mismo que un entero. Otra fracción igual a estas, por ejemplo, si yo tengo 5 sextos más un medio. ¿Cuál es el número más grande en este caso? El número más grande es el 6. Entonces pongo las dos fracciones con el número 6. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es la que ya tiene el 6? ¿El 5 o el 1? Pues el 5. El 5 ya tiene el 6 aquí abajo. Entonces, este lo paso igual. Pero este no era 6, era 2. Entonces, yo tengo que ver 2 por cuánto me da 6. Sería 2 por 3. Y como aquí abajo multipliqué por 3, arriba también tengo que multiplicar por 3. 1 por 3, 3. Este 3 lo pongo pues donde hay lugar, que es el único que falta. ¿Sí? Y ahora yo digo 6, 6, 6. Y 5 más 3, 8. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Sí? Esta puede ser que esté bien, pero es una fracción impropia. Y acuérdate que te dije que todos deben estar en fracciones propias, o sea que el número de arriba sea más chiquito, pero aquí no es más chiquito, es más grande. Entonces, ¿qué se hace? Lo que vimos en los videos anteriores. Este 8 sextos lo tengo que convertir a una fracción mixta. No lo puedo dejar así. Entonces la convierto a una fracción mixta. ¿Y cómo se convierte a fracción mixta? Acuérdense que decíamos que se hacía una división. El número de arriba, adentro, el número de abajo, afuera y divido. 6 por cuánto me da 8 o se acerca. 6 por 1. 6 por 1 es 6. Para llegar a 8 son 2. Y entonces mi resultado sería, el número de arriba es el entero, 1. Lo que sobra va arriba, que sería el 2. Y entre cuánto lo dividí, va abajo. Entonces, mi resultado sería
un entero, 2/6, ¿sí? Todo esto lo hice porque acuérdense que dijimos que no puede quedarse así en impropia, ¿sí? Porque si yo tengo una pizza, ¿cómo la voy a partir en 6 y voy a dar 8 pedazos? Pues no se puede, ¿sí? Si la parto en 6 no puedo dar 8 pedazos. Aquí sí, si la parto en 6, pues puedo darte 4 pedazos. Pero si la parto en 6, no te puedo dar 8 pedazos. Entonces, ¿cómo le hago? Ah, pues la convierto. Aquí me doy cuenta que tengo una pizza entera. Tengo una pizza entera, pero aparte tengo otra pizza dividida en 6. Y de esos 6, yo te puedo dar 2 pedacitos. Pero de estos 6 pedacitos, pues no te puedo dar 8, porque nada más tengo 6. Entonces, cuando sean así, las tengo que convertir a fracciones mixtas, ¿sí? Y esto me sirve el tema anterior que vimos, donde se convierten las fracciones. Por último, vamos a trabajar la suma y resta de fracciones, pero cuando tengo combinadas, como aquí, una fracción mixta y una fracción propia. Aquí yo tengo la combinación de una mixta y una propia. Primero, como te decía ahorita, no podemos repartir si tenemos diferentes. O las dos tienen que ser mixtas o las dos tienen que ser propias, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a cambiarlas, ¿sí? Para tener aquí, podemos tener esta fracción, la vamos a pasar para acá, ¿sí? Como impropia y esta como propia. Pero no se puede, maestra. Bueno, ahorita vamos a ver que sí se puede hacer, ¿sí? Pero no podemos decir así. Un entero, 2/4 menos 4/8, no podemos saber la respuesta así. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar esta fracción a una fracción impropia. ¿Y cómo se hacía eso? Fue el primero que te expliqué, que eran 2 pasos. El primer paso era multiplicar. 4 por 1 serían 4. Más 2 serían 6. 4 por 1, 4. Más 2 son 6. ¿Qué número tenemos abajo? 4. Ponemos el 4. Otra vez. 4 por 1, 4. Más 2, 6. Y abajo ponemos el 4. Menos, este lo ponemos igualito, ¿sí? Igual. Menos 4/8. Lo pasamos como 4/8. Ahora sí ya lo puedo restar. No, todavía no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque tengo uno dividido en 4 y uno dividido en 8. Y tiene que estar dividido igual, ¿sí? Entonces, 4 y 8, ¿quién gana? ¿Cuál es el más grande? El 8, ¿verdad? El 8 es el más grande. Entonces, yo tengo que poner, lo voy a poner aquí abajo. 8 menos 8 va a ser igual, y ahorita vemos. ¿Cuál de los dos números de arriba ya tiene el 8? ¿El 6 o el 4? Ah, pues el 4, maestra. El 4 ya tiene el 8 aquí, entonces este ya lo pongo, ¿sí? Pero este 6 no tiene el 8 y tenemos que hacerle que tenga el 8. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, vamos a ver aquí. 4 por cuánto me da 8. 4 por 2. 4 por 2 son 8, ¿sí? ¿Y 6 por cuánto lo voy a multiplicar? Pues como aquí multipliqué por 2, arriba también voy a multiplicar por 2. 6 por 2, 12. Ahora sí, ya tengo 8, 8, y aquí voy a tener 8. Tengan cuidado porque aquí es una resta, no es suma, ¿sí? Es una resta. 12 menos 4 serían 8, ¿sí? Y 8 sobre 8 es lo mismo que un entero. Siempre que los números sean aquí iguales, si aquí hay un 3 y un 3, es un entero. Si aquí hubiera un 5 y un 5, es un entero. Si aquí hubiera un 6 y un 6, es un entero, ¿sí? Cuando los números son iguales arriba y abajo, es un entero. Es decir, tengo 8 pedazos y los divido entre 8. Tengo 4 pedazos y los divido entre 4. Entonces, eso se llama entero. Pero la respuesta puede ser 8/8. También está correcto. Vamos a ver ahora esta. Tenemos un quinto más 3 enteros 5 décimos. No se puede sumar. ¿Por qué no se puede sumar? Porque tengo una propia y tengo una mixta. Entonces, tengo que cambiar.
¿cuál dejo igual? ¿La propia o la mixta? En este caso tengo que dejar igual la propia, que es 1/5. Esta es la que voy a cambiar. Está en mixta. La voy a cambiar a impropia. ¿Y cómo se hacía eso? Acuérdense de los dos pasos. 10 por 3, 30. 10 por 3, 30. Más 5 serían 35. ¿Sí? Ay, perdón si se escuchan las tortillas, pero están pasando. Ok, pero bueno, entonces aquí serían 35. Y abajo pondría el número 10. ¿Sí? Entonces, aquí, ahora sí ya se puede hacer la suma. Tengo el 5 y el 10. ¿Quién gana? ¿Cuál es el más grande? El 10. ¿Sí? Entonces pongo 10 más 10 igual a ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuál de estos números ya tiene el 10? ¿El 1 o el 35? Pues el 35, ¿verdad? El 35 ya tiene el 10. Entonces lo pongo igual. Pero este 5 no lo tiene. Entonces tenemos que cambiarlo para que tenga ese 10. ¿Y cómo le hago? 5 por ¿cuánto? Me da 10. Pues por 2. ¿Sí? 5 por 2, 10. Y como abajo multipliqué por 2, arriba tengo que multiplicar por 2. 1 por 2, 2. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya tengo 2 décimos más 35 décimos. Ahora sí yo puedo decir 10, 10. No se vale decir 20, no, acuérdense. 10, 10, 10. ¿Sí? Y luego 2 más 35 son 37. ¿Sí? Pero ¿qué le falta? Se ve como raro ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es una fracción impropia. Y acuérdate que no se puede dejar el resultado en fracción impropia. Hay que volver a convertirlo a una mixta. ¿Y cómo se hace eso? Pues es cuando se divide 37 entre 10. ¿Sí? 37 entre 10. 10 por ¿cuánto se acerca al 37? Pues 10 por 3. 10 por 3 son 30. Para llegar a 37 serían 7. Y entonces yo digo acá, para poner la respuesta correcta. Aquí la respuesta ya está aquí, pero la estamos convirtiendo porque la respuesta nada más puede estar en fracción propia o en mixta. Nunca se puede quedar así, en impropia. Porque acuérdate, es como si yo te digo, parte la pizza o la naranja o el pastel, pártelo en 10 rebanadas y dame 37. Pues no puedo. ¿Sí? Entonces, como no puedo hacer eso, tengo que ver cuánto tengo para que sí se pueda repartir. Entonces, tengo que cambiarla a una mixta. Entonces, esta es la división para hacer la mixta. ¿Cuántos pasteles enteros tengo? 3. Tengo 3 pasteles enteros. ¿Sí? Ahora, tengo otro pastel, pero como ya no está completo, vamos a ver cuánto te voy a dar de ese pastel. ¿Cuánto me sobró del otro pastel que no está completo? 7. ¿Y en cuántas partes quieres que divida ese pastel? En 10. Pero no las quiero todas, nada más quiero 7. ¿Sí? Entonces eso sería 3 enteros con 7 décimos. Esa sería la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, acuérdense, siempre las fracciones debe de ser el resultado en una fracción propia o en una fracción mixta. Si la fracción es impropia, como aquí, tenemos que cambiarlo a una fracción mixta, ¿ok? Para que nos quede la respuesta correcta y podamos hacer la repartición correcta.